Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar el tema de relaciones interdentarias e interoclusales. Cuando las piedras dentarias han terminado lo que es la etapa de erupción, en los arcos dentarios, y una vez que entran en oclusión con las piedras antagonistas, van a establecer dos tipos de relaciones, tanto con las piedras vecinas como con las piedras antagonistas. Estos dos tipos de relaciones que se van a establecer son las relaciones interproximales, que se van a dar con las piezas tanto por mesial como por distal, y las relaciones interoclusales con las piezas antagonistas. A esto conocemos como relaciones interdentarias. En otras palabras, podemos concluir de que las relaciones interdentarias son de dos tipos. Unas son las relaciones interproximales y las otras son las relaciones interoclusales. El día de hoy voy a explicar las relaciones interproximales. En la siguiente clase de la próxima semana explicaré las relaciones interoclusales. Las relaciones interproximales. Las relaciones interproximales van a estar dadas por lo que conocemos el área de contacto o punto de contacto. Podemos observar acá en esta fotografía, así como en esta imagen, que la relación que se establece entre las piedras vecinas en sentido mesiodistal se va a dar a través de lo que conocemos como punto de contacto. Fisiológicamente, se considera que este área o punto de contacto debe tener un mínimo de superficie. En la dentición natural, generalmente tiende a ser de forma puntiforme, mientras que cuando por alguna causa ha habido una caries, alguna causa que haya roto este punto de contacto y posteriormente se realiza una restauración de esta área de contacto, este área generalmente ya no va a ser puntiforme, sino que ya va a adquirir una superficie más amplia. Esto generalmente, debido a que con las restauraciones es muy complicado, es muy difícil poder restaurar un punto de contacto como lo era originalmente. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de restaurar lo más parecido a lo que era originalmente, ya que si nosotros lo restauramos incorrectamente, esto va a favorecer lo que es el empaquetamiento alimenticio. Si observamos este punto de contacto desde una vista gingivo-oclusal, vamos a observar que el punto de contacto se encuentra localizado más cerca de la cara oclusal, específicamente va a estar localizado en el tercio oclusal de la corona. Si dividimos la corona de la pieza dentaria en 3 tercios, veremos que tiene un tercio oclusal, un tercio medio y un tercio gingival. Entonces, el punto de contacto en la mayoría de las piezas dentarias se encuentra en el tercio oclusal, exceptuando los molares superiores, en los cuales se presenta en la unión del tercio medio con el tercio oclusal, como lo observamos en esta figura. Ahora, si observamos el punto de contacto desde una vista vestíbulo lingual, lo cual podemos observar si observamos las arcadas desde la cara oclusal, vamos a ver que el sentido vestíbulo lingual
el punto de contacto está localizado de la mitad del diente hacia vestibular. Es decir, se encuentra más cerca de la cara vestibular, exceptuando los molares superiores, donde el punto de contacto se encuentra más hacia la parte media, hacia la parte al tercio medio del diente. Y generalmente en los molares va a ser más grueso el área o punto de contacto. Entonces, como hemos visto hasta ahora, es muy importante este área o punto de contacto y necesitamos conocer todos los componentes, todas las partes por las cuales está constituido. Es decir, necesitamos comprender la nomenclatura del área de contacto. Y en sí, el área de contacto va a estar constituido por los siguientes componentes: la arista marginal, la vertiente interproximal, el surco interdentario o interproximal, las vertientes triturantes, los espacios interdentarios y finalmente los nichos o troneras. Continuamos. La arista marginal. La arista marginal, como observamos acá en esta imagen, acá en la arcada dentaria y acá una imagen a mayor aumento, es una línea que pasa por el vértice de todas las cúspides, tanto las cúspides vestibulares como las cúspides que se encuentran por lingual o palatino. Esta línea vamos a observar que se encuentra bordeando lo que es la cara oclusal de las piezas dentarias posteriores y define perfectamente las cuatro caras, es decir, la cara vestibular o bucal, la cara mesial, la cara lingual y la cara distal. Observamos acá en esta vista panorámica cómo la arista marginal va definiendo todas las caras de las piezas posteriores. Continuamos. Hablemos sobre el siguiente componente del área de contacto, que son las vertientes interproximales. Las vertientes interproximales corresponde a la superficie que se encuentra comprendida entre la arista marginal y el punto de contacto de cada cara proximal de ambas piezas vecinas. Y bueno, la vertiente interproximal se caracteriza porque es convexa tanto en sentido ocluso-gingival como en sentido bucolingual. Acá en la imagen podemos observar que lo que corresponde a la arista marginal está acá representada por esta línea de color celeste o azul, y lo que es la vertiente interproximal se encuentra pintada de color rojo. Prácticamente la vertiente interproximal es como una faceta y se encuentra entre la arista marginal y el punto de contacto. Acá observamos también muy bien, se extiende desde la arista marginal hasta el punto de contacto. O sea, esto conocemos como la vertiente interproximal. Continuemos con el siguiente componente de lo que es el área de contacto. El siguiente componente corresponde al surco interdentario o surco interproximal. Acá observamos en esta imagen que este surco está situado oclusalmente con relación al punto de contacto. Acá en esta imagen podemos observar que este surco interdentario o interproximal está formado
por dos vertientes, por las vertientes interproximales de ambas piezas vecinas. También podemos observar que tiene una forma triangular, cuya base corresponde o se halla en la superficie oclusal y el vértice corresponde al punto de contacto. También podemos observar aquí en esta imagen que este surco interdentario o interproximal se encuentra entre ambas piezas vecinas y está constituido por prácticamente la unión también de ambas vertientes interproximales. Continuamos con el siguiente componente de la nomenclatura del área de contacto, que son las vertientes triturantes. Estas vertientes triturantes se encuentran en la cara oclusal y justamente con las vertientes interproximales que hemos estudiado en la anterior diapositiva, en la unión entre la vertiente interproximal y la vertiente triturante se encuentra lo que es la arista marginal. Continuemos con el siguiente componente del área de contacto, que es muy importantísimo, que es el espacio interdentario o interproximal. Este espacio interdentario o interproximal, como podemos observar en la imagen, es el espacio que está comprendido entre el punto de contacto y lo que denominamos como la cresta alveolar. Si observamos esta imagen, tiene una forma de una pirámide cuadrangular. Está ocupada normalmente cuando una persona que tiene las encías completamente sanas va a estar ocupada por la papila interdentaria o lengüeta interdentaria. Este espacio interdentario está conformado por 5 paredes, de las cuales 3 de estas paredes son reales, es decir, está constituida por superficies reales, una de las cuales va a corresponder a la base, que está en relación con la cresta alveolar. Las otras 2 paredes reales corresponden a las superficies de las piedras dentarias. Una va a corresponder a la cara mesial y la otra a la cara distal de las piezas vecinas. Y presenta 2 paredes irreales o ficticias o falsas que corresponden a la pared vestibular o bucal y a la pared lingual o palatina. El vértice del espacio interdentario se relaciona con el punto de contacto. Este espacio interdentario o interproximal, en sentido gingivo-oclusal, son cóncavos, justamente para poder dar espacio a la papila interdental. Ahora, si observáramos el espacio interproximal o interdental desde una vista oclusal, en sentido vestíbulo-lingual, podríamos observar que estos espacios son abiertos hacia el lingual y hacia el vestibular. Este espacio interdentario, como dijimos, en esta parte normalmente lo va a ocupar la papila interdentaria. Cuando realizamos algún tipo de restauración en las caras proximales de alguna de las piezas vecinas, la restauración generalmente va a disminuir al máximo la concavidad de este espacio interproximal.
Entonces, esto va a afectar a una buena relación interproximal y si no estás restaurado correctamente, permite la acumulación de placa dentaria y posteriormente va a causar lesión en los tejidos periodontales. Entonces es muy importante restaurar correctamente el punto de contacto porque esto directamente va a afectar a este espacio interdentario. Continuemos. El otro componente de lo que son el área de contacto corresponde a los nichos o troneras. Estos nichos o troneras, como observamos acá en la imagen, son los espacios que se van a abrir tanto hacia vestibular como hacia palatino o hacia lingual a partir de lo que es el punto de contacto. Estos nichos o troneras son más fácilmente observables si tenemos una vista oclusal y vamos a observar claramente que es más amplio el nicho o tronera que se encuentra hacia palatino o hacia lingual con respecto al nicho o tronera que se encuentra hacia vestibular. Entramos entonces a otra parte muy importante de lo que es el estudio de las relaciones interproximales. Vamos a hablar sobre lo que son las facetas de contacto o facetas seniles. Con la edad, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, los puntos de contacto por diferentes factores se van a transformar en facetas de contacto o también llamadas facetas seniles. Esto es debido al avance o a la progresión de lo que denominamos como abrasión fisiológica, la cual, como conocemos, va a causar el desgaste de manera fisiológica de las caras oclusales de los dientes. Esto a su vez va a producir modificaciones de todos los componentes del área de contacto. Vale decir, modificación de las aristas marginales, de las vertientes interproximales, del surco interdentario y de todos los otros componentes que acabamos de estudiar. Dependiendo del grado de atrición que la persona presente, que en muchos casos puede llegar a ser patológico, puede ser muy severo, muchas veces se pierden todos los vestigios, todos estos componentes del área de contacto, o en otros casos simplemente va a estar disminuido. Las consecuencias de estas facetas de contacto o facetas seniles es que las aristas marginales muchas veces llegan a borrarse. Es lo primero que se va a perder por la abrasión o por la atrición de las piedras dentarias, que las aristas marginales se van a borrar. La segunda consecuencia es que las vertientes interproximales y las vertientes triturantes van a disminuir de altura y en casos severos van a llegar a desaparecer. Lo tercero que va a ocurrir es que el surco interproximal va a quedar reducido en muchos casos a una simple línea que va dividiendo los dientes vecinos. En algunos casos puede ser una línea más ancha, en muchos casos una línea menos ancha y en otros casos severos prácticamente el surco interproximal va a desaparecer. Ya van a existir diastemas como observamos acá y prácticamente ya no hay ningún rastro o vestigio de lo que era el surco interproximal. Entonces, estas consecuencias se van produciendo
por la formación de las facetas de contacto o facetas seniles. Las piedras dentarias necesitan tener un equilibrio dentario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del equilibrio dentario? Cada pieza dentaria, tanto en el arco superior como en el arco inferior, se encuentra sometido, se encuentra expuesto a varios tipos de fuerzas que van a venir o van a estar en diferentes direcciones, y la suma de todas estas fuerzas va a producir un equilibrio. Un equilibrio que va a permitir que la pieza dentaria pueda mantener una posición estable en el arco dentario, que tenga una correcta alineación tridimensional. Entonces, estas fuerzas a las cuales está sometida cada pieza dentaria, las podemos clasificar en 6 tipos de fuerzas. Uno son las fuerzas bucales. Estas fuerzas bucales principalmente van a estar dadas por los músculos de los labios y los músculos de los carrillos, que van a ejercer una fuerza que va a tender a empujar a los dientes hacia palatino o hacia lingual. Y como contraparte de esta fuerza, como una fuerza antagonista, está la fuerza lingual, que está generada por los músculos de la lengua, los cuales tienen una fuerza que es contraria a la fuerza bucal. Entonces, estas fuerzas tienen que ser iguales para que ambas puedan, por así decirlo, anularse y la pieza dentaria pueda mantener una posición correcta en sentido vestíbulo lingual. Por otra parte, tenemos las fuerzas oclusales, que van a estar generadas por las piezas antagonistas, como por ejemplo esta pieza dentaria está sometida a las fuerzas oclusales que vienen de la pieza antagonista. Pero también hay fuerzas apicales que van a hacer la tendencia de que la pieza dentaria tenga un movimiento de extrusión. En tanto, las piezas antagonistas van a causar un movimiento de intrusión. Entonces, estas dos fuerzas que son antagonistas también, cuando en condiciones ideales, se anulan y la pieza dentaria puede mantener su posición adecuada. Y finalmente tenemos las fuerzas que vienen de mesial y de distal, que vienen de las piezas vecinas, que también están generando, están imponiendo esas fuerzas sobre una determinada pieza dentaria. Entonces, cuando estas fuerzas dentarias están correctamente, están generando de manera correcta, se anulan entre sí y se mantiene lo que denominamos un equilibrio dentario. ¿Cuándo se rompe lo que es el equilibrio dentario o cuándo perdemos el equilibrio dentario? Este equilibrio dentario puede ser roto por varias causas y va a hacer que una de las fuerzas pueda llegar a ser predominante sobre la fuerza antagonista. Es decir, habíamos mencionado que hay las fuerzas antagonistas entre bucal y lingual, entre oclusal y apical, entre mesial y distal. Cuando una de estas fuerzas es rota, la otra fuerza antagonista va a predominar y va a hacer que el diente se incline o se mueva en ese sentido hacia el cual la fuerza está imprimiendo sobre la pieza dentaria. Generalmente, el equilibrio dentario va a ser perdido
La primera de las causas son las exodoncias, por causa de una pérdida dentaria debido a una exodoncia que no ha sido reemplazada rápidamente. Otra de las causas es la presencia de malposiciones dentarias. Y otra de las causas que es muy importante es cuando realizamos una mala rehabilitación de este sector o de este área proximal. Y finalmente la otra causa son las caries, que no son restauradas, que no son tratadas en su debido tiempo, también van a causar una pérdida del equilibrio dentario. Entonces, estas son las 4 causas que hacen que perdamos el equilibrio dentario y por tanto van a causar muchas consecuencias. Observamos acá a través de estas imágenes qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se produce una exodoncia y no se reemplaza de manera inmediata o de manera oportuna la pieza dentaria que fue extraída. ¿Qué es lo que ocurre? Va a haber pérdida del equilibrio dentario. Podemos observar esto de manera muy clara, por ejemplo, en este esquema. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Ha habido una pérdida del primer molar inferior. Entonces ha habido una pérdida del equilibrio en todos los sentidos. En sentido eh, ocluso-gingival. Dijimos que en este sentido hay 2 tipos de fuerzas a los cuales está sometida la pieza dentaria. Está sometida por fuerzas apicales y fuerzas oclusales. Entonces, como acá se ha perdido la fuerza oclusal, la fuerza que ha empezado a predominar es la fuerza apical. ¿Y qué es lo que está causando? La extrusión de esta pieza dentaria antagonista. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las piezas vecinas? Dijimos que en este caso este segundo molar está sobre este segundo molar se ejercen 2 tipos de fuerzas en sentido mesiodistal. Las fuerzas que vienen de mesial, que estaba dada por el primer molar permanente que se ha extraído, y la fuerza distal que está dada por el tercer molar. Como se ha roto este equilibrio, la fuerza que ha empezado a predominar es la fuerza distal. ¿Y qué es lo que está causando? La inclinación de la pieza dentaria hacia mesial. Entonces vemos que por pérdida de esta pieza dentaria del primer molar inferior, se ha roto el equilibrio prácticamente en esos 2 sentidos, en sentido ocluso-gingival y en sentido mesiodistal. Podemos observar lo mismo acá en esta radiografía, cómo se rompió completamente el equilibrio y no solamente ha afectado a ese área donde se ha extraído la pieza dentaria. Si observamos más adelante, a nivel de los incisivos, especialmente entre el canino y este primer premolar, también debido a esta pérdida del equilibrio dentario, se han formado diastemas. Estas piezas dentarias se han distalizado y han creado diastemas. Y prácticamente ya tienen una mal posición dentaria, una falta de un alineamiento correcto en la arcada dentaria. No están correctamente alineadas. Y todo esto va a causar una mala oclusión dentaria. Prácticamente una sola pieza dentaria afecta a toda la oclusión de la persona. Esto es por causa de las exodoncias. Las malposiciones dentarias también causan la pérdida del equilibrio dentario, la alteración de este contacto interproximal. Las malposiciones dentarias que van a causar estos problemas generalmente se van a deber a extracción prematura de las piezas dentarias temporarias,
a una falta de desarrollo adecuado de los huesos del maxilar superior y del maxilar inferior. Esto va a causar un apiñamiento de las piedras dentarias que puede ir desde leve, moderado hasta severo y va a romper el equilibrio dentario, va a alterar el área de contacto o punto de contacto y esto también va a producir una lesión, va a facilitar la acumulación de los alimentos y la lesión de los tejidos periodontales. Y también va a alterar lo que es la oclusión dentaria. Entonces, esa es la segunda causa. La otra causa que habíamos mencionado es por una mala rehabilitación proximal. Es una de las causas también muy importantes. Muchas veces vamos a tener esto en la consulta, tener que restaurar lo que es el área proximal, el contacto interproximal de las piedras dentarias. Y es ahí también la importancia de que conozcamos correctamente cómo debe ser un área proximal correcto. Es por esa razón que estamos estudiando los diferentes componentes por los cuales está constituido el área de contacto. Todos esos componentes, en lo posible, tenemos que restaurarlos cuando hacemos una rehabilitación del sector proximal. Acá podemos observar una imagen donde no se ha restaurado correctamente este área de contacto interproximal en esta obturación con amalgama. Vemos acá que prácticamente no se ha restaurado el punto de contacto. Hay aquí un espacio que está quedando que va a facilitar el empaquetamiento de los alimentos y una posterior lesión de los tejidos periodontales. Aquí también observamos, en este caso, el punto de contacto no ha sido restaurado correctamente. Acá ya podemos ver que ya es una superficie de contacto. También observamos que hay una obturación desbordante. Y todo esto también va a causar una lesión del tejido periodontal. Y también observamos que no es estético, ¿no? Desde ese punto de vista. Por tanto, es muy importante que podamos restaurar cuando tengamos que realizar una obturación, una restauración en este sector. Es muy importante que podamos restaurar correctamente todos estos componentes del área de contacto. Es decir, que tenemos que devolver lo que es la anatomía del área de contacto, lo cual nos va a permitir restaurar la fisiología y también la estética. En todas las restauraciones, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, en la cavidad bucal, ya que con eso también vamos a restaurar el equilibrio dentario que acabamos de explicar. Entonces, como podemos observar, ha sido un tema muy interesante, muy importante en lo que es el área de contacto. En la próxima clase vamos a explicar lo que es los contactos interoclusales. Muchísimas gracias por su atención y con esto finalizamos lo que es la clase de hoy día.